Don Carlos Slink, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jimena, muchas gracias por la invitación a ustedes a su prestigioso programa. Un saludo para toda la población. Viceministro, más adelante le voy a preguntar sobre cómo ha sido esta jornada del primer día de cancelación de bonos. También tengo algunas preguntas que tienen que ver con las personas que son independientes pero que aportan a las AFPs, y tengo otra pregunta que tiene que ver con los créditos. Pero permítame, está usted en el canal de la Universidad Mayor de San Andrés, y desde enero de este año las autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés han realizado gestiones para que el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, proceda a la reprogramación de los desembolsos de la subvención al Tesoro General de la Nación para cubrir los gastos mínimos de funcionamiento de esta Casa de Estudios Superiores. Han transcurrido varios meses y todavía no ha llegado una respuesta, viceministro. Gracias por la consulta, Jimena. Primero que nada, informar a la población, ¿no? Hay una programación mensual que el Tesoro General de la Nación hace a todas las universidades públicas. Estamos hablando de 11 universidades públicas que perciben la subvención. Este presupuesto que se calcula para los 12 meses tiene que ser repartido justamente en esos 12 meses del año. Algunas universidades, como la UNSA, han venido a querer hacer una reprogramación para consumir todos los recursos de lo que es la subvención en los primeros 4 o 5 meses, lo cual no es posible poder realizar. ¿Por qué? Porque el Tesoro, al igual que todas las entidades públicas, reciben recursos de acuerdo a las recaudaciones tributarias que se van teniendo todos los días. Al final del día se hacen las transferencias de los recursos de la coparticipación, y de esos recursos de coparticipación que tiene el Tesoro destina cierta cantidad de recursos para la subvención ordinaria para las universidades. Ahora bien, en los meses de enero, febrero, marzo y abril se han hecho los desembolsos respectivos a todas las universidades públicas, a las 11 universidades. Ahora nos han mandado cartas desde el mes de marzo y abril para hacer reprogramaciones, donde evidentemente querían elevar los recursos de la subvención para poder cubrir algunos gastos que ellos tienen. Hicimos los análisis respectivos sobre los recursos que dispone la Universidad Mayor de San Andrés y hemos revisado que en sus cuentas tienen 310 millones de bolivianos. Jimena, los gastos que tiene que realizar la Universidad Mayor de San Andrés para lo que viene a ser los sueldos y salarios mensuales oscila aproximadamente entre 60 a 65 millones de bolivianos mensuales, con los recursos que dispone en sus cuentas, que son recursos, vamos a excepcionar, si usted quiere sacar de esa bolsa esos 310 millones, 150 millones que son recursos del IDH, disponen de otros 160 millones para poder cubrir mínimamente 2 planillas y media y cumplir con la programación mensual que se ha hecho de la subvención ordinaria. Entonces, la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con sus recursos propios, cuenta con los recursos específicos que pueden destinar para el pago de los sueldos y salarios, y nosotros hemos estado cumpliendo durante estos 4 meses a cabalidad, en tiempo oportuno, todas las transferencias que se habían pactado a comienzo de la gestión. Viceministro, por favor, un segundo, tengo algunas preguntas que hacerle sobre el tema que usted está tocando con más detalle. Permítame ir unos breves segundos a la señal de Bolivia TV para escuchar el reporte epidemiológico de esta jornada. Por favor, viceministro, adelante con la señal de Bolivia TV, por favor. Personas contagiadas, 212. Pacientes recuperados, 0. Decesos, 7. Chuquisaca, nuevos contagios, 1. Personas contagiadas, 6. Pacientes recuperados, 0. Decesos, 1. Oruro, nuevos contagios, 2. Personas contagiadas, 113. Pacientes recuperados, 28. Decesos, 7. En Pando, sin contagios nuevos. Personas contagiadas, 12. Pacientes recuperados, 6. Decesos, 1.
Potosí, nuevos contagios, 2. Personas contagiadas, 35. Pacientes recuperados, 6. Decesos, 1. Tarija, nuevos contagios, 2. Personas contagiadas, 6. Pacientes recuperados, ninguno. Decesos, 1. Este es el mapa resumen, con datos por departamento, haciendo un total de 1.802 personas contagiadas. El Ministerio de Salud recuerda que el uso del barbijo es obligatorio fuera de casa. Debes cubrir bien la boca y la nariz. Evitar tocarlo mientras lo utilices y cambiarlo tan pronto esté húmedo. Es importante lavarse bien las manos antes y después de utilizar el barbijo. La responsabilidad es de Muchísimas gracias por la señal abierta de Bolivia TV con relación a las personas contagiadas por el COVID en este 5 de mayo. Viceministro Carlos Slim Ruiz, viceministro del Tesoro y Crédito Público, le agradezco por permitirnos estos segundos para actualizar la información con relación al COVID-19. Viceministro. Como le iba mencionando en el tema de la información de la universidad, los recursos que dispone la universidad en este momento, la Universidad Mayor de San Andrés, en sus saldos en cuenta están en 310 millones de bolivianos. De esos 310 millones de bolivianos, 150 solamente equivalen al IDH. El IDH son recursos que no pueden ser destinados, si usted quiere, para el pago de sueldos y salarios. Y el saldo, estamos hablando de 160 millones, sí podrían estar destinándose a sueldos y salarios. Nosotros como Tesoro hemos estado cumpliendo con las transferencias pactadas que se tuvieron desde el comienzo de año. Hubo ya una primera reprogramación en febrero, si no me equivoco, la universidad tuvo un cambio de rector interino y ahora están pidiendo una segunda reprogramación, una tercera reprogramación. Por lo tanto, se ha visto en base a los datos de los saldos en banco, las proyecciones de recaudaciones que van a empezar a mejorar a partir de este mes de mayo, de que no es necesario hacer reprogramaciones e incrementos en la subvención. Por lo tanto, hay que primero ver la sostenibilidad, como le mencioné. El Tesoro no tiene Está el viceministro, permítanme por favor recuperar el audio propio. Para todo el año. Gracias, viceministro. Desde el 2016, sin embargo, las transferencias que recibe la universidad por parte del Tesoro General de la Nación sufrió una caída, aspecto que ha afectado definitivamente las finanzas de nuestra Casa de Estudios Superiores. Pero el problema que en este momento se viene atravesando se acentúa con el diferimiento del pago de impuesto a las utilidades de las empresas dispuesto por el gobierno central, viceministro, para contrarrestar la crisis económica producto del COVID-19 y obviamente esta medida ha afectado también a todos los beneficiarios de los impuestos coparticipables, que ha provocado de alguna manera una situación de insolvencia en la universidad. Se tiene la proyección de ingresos para la finalización de la gestión 2020 y se ha visto de que en este mes de mayo evidentemente va a haber una reducción de los ingresos con relación a lo programado, pero sin embargo tienen recursos en saldo en banco, es decir, que ya están esos recursos en su cuenta, que pueden disponer de esos recursos para la cancelación de los sueldos y salarios. Como le mencioné, esos saldos disponibles alcanzan aproximadamente para 2 planillas y media de la Universidad Mayor de San Andrés. Sin embargo, vamos a seguir trabajando para ver cuáles son las cifras que maneja la universidad, vamos a ver cuáles son los datos de insolvencia de lo que hablan y veremos la forma también de que se pueda recurrir a los recursos del IDH para que las universidades también puedan tener uso de estos recursos y poder tener unas. Pero como le mencioné, ¿no? El Tesoro no tiene los recursos en una caja y los va a entregar en 5 meses. Hay que pensar que el presupuesto es para todo el año y los recursos se recaudan a medida que también el Tesoro los va recibiendo y los va distribuyendo. De estos 300 millones son de las facultades, no de la administración central, viceministro. Los recursos son de las entidades públicas. Las entidades públicas son una sola entidad. Por eso existen principios básicos de unicidad de caja, de utilización de recursos, de lo que viene a ser las fuentes de financiamiento, y no puede hacerse dueño de los recursos una sola facultad.
La universidad funciona como un ente institucional. Ahora nos encontramos en un momento de crisis donde no podemos ser mezquinos y cada facultad solamente utilizar sus recursos para su facultad. En todo caso, cada facultad tendría que asumir los compromisos con sus respectivos docentes y no cargárselo al tesoro de la universidad la carga de lo que es los sueldos y salarios de todos los docentes de la universidad, porque al final los docentes dependen de cada una de las facultades. Entonces hay que pensar de que no nos encontramos en un momento igual al de las gestiones pasadas, y es por eso de que tienen que reprogramar los recursos que disponen, utilizar sus saldos en banco que disponen, porque los recursos son de la entidad pública. Bueno, nuevamente para aclarar, esos 300 millones de los cuales usted habla, viceministro, son de las facultades, es decir, son ingresos que han generado cada facultad de la universidad, son recursos de los proyectos. La norma dice que estos recursos no se toman en cuenta, viceministro. La normativa dice, Jimena, que los recursos de las entidades públicas son recursos específicos que genera cada entidad pública. Segundo, la coparticipación tributaria. Estos dos recursos son las fuentes más importantes que se tienen en las universidades, incluido la subvención. Con esos tres recursos se tiene que disponer el pago del funcionamiento de los sueldos y salarios de las universidades. Y el IDH, que es una fuente que se utiliza exclusivamente para temas de inversión pública. Ahora vamos a trabajar, como le digo, en una normativa que flexibilice este tema para utilizar el IDH. Bueno, solamente recordar el artículo 93 del texto constitucional que determina que las universidades públicas serán obligatorias y suficientemente subvencionadas por el Estado independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios creados o por crearse. También la ley 1267 del 20 de diciembre del 2019 aprueba el presupuesto general del Estado, del sector público para la gestión fiscal 2020, y hay otras disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas, mismo que incorpora el presupuesto institucional de la UNSA. Yo también le hago recuerdo, Jimena, de que los presupuestos se aprueban en una gestión anterior. Este presupuesto fue aprobado por el gobierno anterior. Si no fue suficiente, las universidades debían haberse reunido en su momento cuando elaboraron en el mes de junio del año 2018 los presupuestos, 2019, perdón, y obviamente hacer los reclamos respectivos. Nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la ley financiera, ¿no? Que los presupuestos deben distribuirse en los 12 meses y los recursos, nuevamente le menciono, el Tesoro no lo tiene en una caja, y en todo caso, si no vamos a utilizar y vamos a ser mezquinos, evidentemente vamos a tener problemas de insostenibilidad, porque los recursos le van a pertenecer a una parte de la universidad o a una parte de una entidad, y obviamente no vamos a poder funcionar de manera correcta. El 28 de abril de este año, la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios de Bolivia, viceministro en un ampliado, determinó solicitarle a la presidenta del Estado Plurinacional, Yanine Áñez, cumplir con los desembolsos programados. ¿Nos puede dar algún detalle sobre cuándo se podrían dar estos desembolsos programados por el Ministerio de Economía y Finanzas a favor de las universidades públicas en general, universidades públicas del sistema? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha cumplido desde el 1 de enero hasta el 30 de abril con todos los desembolsos de todas las universidades públicas del país. Ha cumplido con lo que corresponde a la subvención, que es la responsabilidad que tenemos como Tesoro. Los recursos de coparticipación tributaria dependen de las recaudaciones tributarias, lo cual dice también en la ley 2042 de elaboración del presupuesto, también dice en cada ley financiera que de acuerdo a las recaudaciones se distribuyen en el día. El Tesoro no se ha quedado con ningún solo boliviano de ninguna universidad, de ninguna gobernación ni de ningún municipio. Se han hecho las transferencias en tiempo oportuno y tenemos los comprobantes y los saldos en banco que dispone cada una de las universidades. Bueno, muchísimas gracias. Hay un voto resolutivo también que enseguida voy a adelantar, pero bueno, en algún momento va a haber algún acercamiento para evitar alguna dificultad, alguna medida de presión que se pueda dar con anuncios. En la medida que la universidad quiera acercarse al Tesoro y al Ministerio de Economía, siempre vamos a estar prestos y predispuestos a trabajar con todas las universidades. Nosotros hemos conciliado con la
11 universidades públicas, las hemos ido atendiendo una por una desde el mes de enero. Hemos ido también subsanando sus problemas financieros, no solamente de la Universidad Mayor de San Andrés, sino de todas las universidades, y todos los problemas se han ido solucionando de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tiene el Tesoro. Entonces hay que llegar a un acercamiento por ambas partes, ¿no? No es solamente decir que el Tesoro ponga más plata o me dé todo mi presupuesto en 5 meses. Cuando se acaben el presupuesto en los 5 meses, seguramente van a venir en julio a pedir mayor cantidad de subvención, y los recursos del Tesoro son limitados, no son hasta el infinito, ¿no? Entonces, por eso que hay que cumplir con las leyes financieras que son aprobadas por una Asamblea Legislativa Plurinacional. Muy bien, viceministro, le agradezco por tocar ese tema de apertura, un tema de profundo interés de todo lo que es el sistema de las universidades públicas. Ahora permítame, por favor, hablar de lo siguiente. Hoy se inició con el pago del bono se ha reanudado. Se registraron algunos problemas en el sistema de algunas entidades financieras y debido a las fallas, incluso algunas entidades decidieron ampliar su horario de atención hasta las 13 horas. ¿Cuál es la evaluación que tienen de esta jornada donde se ha estado dando este beneficio? Sí, Jimena, justamente el día de hoy comenzamos con el pago del bono universal, lo dividimos en 5 tramos. Hoy comenzamos con el primer tramo, que son las personas de 50 a 60 años que se benefician con el bono universal. Las personas beneficiarias son las que no han recibido ningún bono anteriormente y no reciben ningún sueldo ni salario, ¿no? Entonces se haga en primeras horas del día, como siempre tenemos largas colas en las entidades financieras, todas las entidades financieras están trabajando y hubo mucha demanda para el pago de los bonos y además de la utilización de la página web donde podían verificar la información si estaban habilitados o no todas las personas. Entonces esto provocó de que haya habido obviamente un retraso, porque el sistema empezó a colapsar. Teníamos alrededor de 100.000 usuarios al mismo tiempo que estaban tratando de acceder a información, además de las entidades financieras, lo cual colapsó el sistema en ciertas horas de la mañana. A partir de las 9:30 a 10 de la mañana comenzamos a funcionar de una manera acelerada, mucho más rápida, la página se volvió un poco más accesible y llegamos a atender, Jimena, a 40.000 personas para el pago del bono universal. Nuestra estimación para este día era más o menos aproximadamente 35.000 personas, pero también quiero mencionar de que tuvimos varios casos, es decir, alrededor de 12.000 casos, que una persona iba a una entidad financiera, cobraba su bono y se iba a otra entidad financiera a cobrar nuevamente el bono. Como el sistema está funcionando correctamente, se pudo cruzar toda esta información de manera oportuna para que no existan personas que dupliquen el cobro del bono universal. Es por eso que siempre tratamos de llegar a las personas, a la conciencia y de que facilitemos más bien el trabajo tanto de las entidades financieras y no hagamos obviamente colas mucho más largas a las personas que no han cobrado, ¿no? Entonces esto causa una demora y obviamente un malestar en la población, ¿no? Entonces eso es lo que pedimos a la población: paciencia y obviamente respetar el cobro, que solamente se lo realizan de una sola vez. Viceministro, un favor, están escribiéndome y lo que le anunciaban sobre el bono universal. Hay abogados, hay trabajadores que aportan de manera independiente a las AFPs y que no le corresponden por ser aportantes a las AFPs. Aportan, hacen un esfuerzo, un mes, 3 meses no, en fin, es decir, cuando pueden, pero el tema es que no tienen salario ni público ni privado. ¿Qué pasa con estos aportantes independientes? Las personas que han aportado a las AFP hasta el mes de marzo quedan inhabilitadas para poder cobrar el bono universal. Bueno, la ASFI, permítame este tema más, por favor, viceministro, emitió un comunicado en el cual señala que los créditos deben pagarse desde junio, después de una suspensión de abril a mayo por el coronavirus. Esto obviamente ha generado una protesta de sectores de microempresarios que alertaron que no tendrán recursos para cubrir esos pagos, viceministro. Sí, la ASFI es la entidad destinada a ver toda la reglamentación respecto a los créditos. Sin embargo, de acuerdo a la justamente normativa,
a solicitud de los mismos microempresarios, fueron los que pidieron que se tomen en cuenta a partir del mes de marzo la postergación de los pagos de sus créditos. Es por eso que a partir de junio ya empiezan a pagar obviamente los créditos, y como se está aperturando desde el próximo lunes 11 de mayo las actividades económicas para reactivar nuevamente la economía, es que se ve la posibilidad de que estas personas generen ingresos, y además que dentro de la normativa también se habla de que a partir del tercer mes cada prestatario puede ir a su entidad financiera y reprogramar sus créditos. Entonces ya las personas que toman crédito tienen experticia en este tema, porque no es primera vez que lo pagan, no es primera vez que acuden a reprogramaciones o que toman un crédito. Por lo tanto, no tendrían que tener ningún problema para poder pasar justamente estos pagos en el mes de junio. Bueno, es muy posible que esta medida se vaya a revisar de alguna manera, porque, bueno, comenzar a cobrar nuevamente los créditos bancarios a partir de junio podría provocar algunas dificultades al sector de los microempresarios, tomando en cuenta que como va el curso de la pandemia COVID-19, está muy complicado el tema de poder abrir nuevamente los negocios y poder reactivar la economía. ¿Se puede revisar esa determinación de la ASFI? Sí, justamente la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, ha tomado nota de todas estas inquietudes que tiene la población, y seguramente se va a sentar a aperturar quizás alguna otra alternativa en base a las demandas que se tengan, y ellos serán los que irán a informar sobre este tema específico. Viceministro, usted ha sido muy amable, le agradezco mucho por haber aceptado una entrevista y contactarse con nosotros. Gracias por habernos permitido resolver varias consultas. Es usted muy amable. Gracias a usted por la invitación, y aprovechar su medio para saludar a un familiar mío, a Lilú Ibáñez, que le mando un gran saludo. Gracias, viceministro, es usted muy amable. Vámonos por favor a cumplir con nuestros anunciantes. Quédate en casa, por favor. Ya lo saben, los papás y mamás no pueden resfriarse tampoco. Aprendimos a